Visionario, bienvenido a esta tercera temporada del curso de Liderazgo, Desarrollo Humano, Buen Vivir y Felicidad. Recuerda que la primera temporada es La Sociedad sin Alma, libro que trata sobre si es posible ser feliz en la sociedad de consumo y que desarrolla pensamiento crítico. Número 2, el libro Catarsis, segunda temporada también ahí en YouTube. Habla de gestión emocional, necesaria para el liderazgo en diferentes corporaciones. Y la tercera, esta que estamos haciendo, sobre impacto, liderazgo y gestión financiera a tu alcance. Hoy, visionario, vamos a trabajar un tema extremadamente relevante. Tiene que ver con el índice de propensión marginal al ahorro. Y también tiene que ver con las formas en que a nivel mundial las personas resuelven su problema de consumo. Tanto el ahorro como la inversión, que es una parejita siamés, pues así también hay otra parejita muy importante y tiene que ver con el consumo y el gasto. No solo se trata de incrementar mucho los ingresos para desarrollar el modo de prosperidad económica, sino que también se trata de controlar y ser muy mesurado en los gastos y en el consumo. Entonces vamos a analizar eso a lo largo de este curso. Hoy nos vamos a basar en un tipo de pensamiento que se llama estoicismo. Entonces, nuestro marco va a ser el manual de vida de Epicteto. Fue esclavo hasta los 40 años. Luego fue liberado, este gran filósofo griego, y así desarrolló sus memorias. Nos va a enseñar mucho a aprender sobre cómo consumir inteligentemente, porque el consumo y la inteligencia financiera también es un tema de saber vivir, tomar decisiones y sobre todo ser ético. Está sobre la felicidad de Epicuro para entender muy bien la forma en que vamos a moderar nuestra forma de consumo. Esta es una carta que le escribió a su discípulo Meneceo. Está también, me faltaba pues decir que Epicuro de Samos gozó de gran fortuna, de gran riqueza al final de sus días. Está el emperador Marco Aurelio, 20 años de ser emperador exitoso en Roma, un hombre que tuvo todo y que básicamente vivió muy frugalmente, vivió moderadamente. Nos enseña mucho también sobre cómo aprender a consumir. Y uno de los senadores más ricos que ha tenido la historia de la humanidad, también estoico, frugal, bastante moderado, Séneca. Entonces, visionario, ahí tenemos una muy buena colección para dar este contexto. Ahora vamos a hablar un poco ya económicamente y de forma más internacional. Vamos a analizar algo que se llama el índice de propensión marginal al ahorro. Es decir, estadísticamente, las personas en promedio por país, ¿cuánto están normalmente por mes dispuestos a ahorrar? Hay historias extraordinarias. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron derrotados los japoneses, tuvieron varios años en que ahorraban como política de gobierno más del 50%. Y eso básicamente iba para las arcas del fisco del gobierno japonés, y el gobierno japonés empezaba a encaminar eso hacia inversiones, tanto obviamente de infraestructura como inversiones que ayudaban a las empresas a salir adelante. Eso fue algo extraordinario, pues, el índice de ahorro. Ahora, en términos más contemporáneos, más de nuestro nuevo milenio, vamos a mirar. Tenemos el gran ahorrador del planeta, China. Pues China tiene un índice de propensión marginal al ahorro en promedio del 19,3%. Entonces, visionario, ¿qué nos quiere decir ahí China? Que cuando hemos hablado de la regla 50-30-20, que debemos destinar el 20% para futuras inversiones, pues básicamente China, los ciudadanos chinos están alcanzando casi ese nivel como nación. Mira, 19,3. ¿A qué se debe eso? Claro, se debe a que muchos de los chinos pues han sido durante muchos siglos de su vida austeros. Entonces ha tenido una ética austera, basada también obviamente en el confucianismo y en su desarrollo, digamos, moral, ético, ¿cierto? Hoy, claro, por supuesto que hoy vemos
muchos millonarios chinos también derrochando su dinero. Pero en términos generales, en términos estadísticos, es muy alto el índice de ahorro chino. Tradicionalmente, el mayor nivel de ahorro pues ha sido Suiza. El índice de propensión marginal al ahorro ha sido altísimo. Tenemos ahora muy bien posicionado en América, a México, una ética basada en el trabajo. Tenemos un índice de ahorro del 16,7%. Un país como México que poco a poco se ha ido colando como una potencia en el mundo. Tenemos Estados Unidos, que aunque tiene unos índices de gasto y endeudamiento extremadamente alto, pues obviamente también tenemos unas personas dispuestas a ahorrar. Ahí tenemos un índice del 12,4. Esos datos visionarios son de la OCDE del 2021. Entonces, Estados Unidos pues tuvo un tiempo donde fue permeado por la ética calvinista, por esa ética del trabajo duro, de la productividad, del ahorro. Tenemos después los otros países, Alemania al 11, Corea del Sur al 10, tenemos Colombia, nuestro país, al 10,5. Entonces también hay un índice de ahorro importante. Chile 7,4, España 2,9, Reino Unido 2 e Italia 1,8. ¿Por qué es importante esto, visionario? Porque si hay una cultura nacional del ahorro, pues también hay una cultura en el hogar del ahorro. Y a través del ahorro es que yo voy a poder invertir. Siempre debo tener que mis ingresos sean superiores a mis gastos. En otros videos que ya puedes ver ahí, pues puedes analizar los gastos de los que hemos hablado. Gastos hormiga, gastos fantasma, gastos vampiro y gastos parásito. Hay que controlar mucho eso. Es la única manera de poder generar un buen ahorro. Bueno, visionario, vámonos para esta otra parte. Vámonos para la parte de qué hacer con ese ahorro. Si yo tengo, por ejemplo, un ahorro al 19, como en el caso de China, o en el caso colombiano, al 10 de mis ingresos, ¿qué hacer con ese ahorro? Lo primero, las tres grandes inversiones son, primero, invertir en mí mismo. Segundo, invertir en un emprendimiento. Y tercero, invertir puede ser en otras fuentes de ingreso, entre las cuales pueden ser acciones o las que yo recomiendo, gestión de activos inmobiliarios. Para eso, pues también existen fondos de inversión colectiva para los fondos inmobiliarios. No hay que tener mucho dinero. La persona puede invertir en fondos de inversión colectiva inmobiliaria incluso desde 50 o 100 dólares. Entonces, ¿qué hacer con ese ahorro? Lo primero es invertir mucho en ti mismo. Ya hemos dicho, salud física, salud mental, salud espiritual, salud emocional. No escatimes en eso, visionario. Si estás mal, deprimido, ansioso, no escatimes en pagar una terapia con psicólogo. Si ves que tu salud está deteriorada, no escatimes en invertir en salud. No escatimes en conectarte con la naturaleza, con Dios también. No escatimes en eso, visionario, porque la salud es la que te va a poder permitir seguir tu vida siendo productivo. Muchas veces la gente dice, ¿cuán caro es pagar un médico? ¿Cuán caro es pagar un odontólogo? ¿Cuán caro es pagar un terapeuta? ¿Cuán caro es una dieta alimenticia saludable? Visionario, ¿cuán caro es la enfermedad? ¿Cuán caro es una depresión? ¿Cuán caro es tu deterioro en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones y en tu espíritu? Eso sí es muy caro. Lo otro, visionario, invertir en saberes, en conocimientos, en cursos que hay en las universidades gratuitos, en la universidad, la educación superior, en aprender un arte, en aprender un oficio, en aprender un nuevo idioma, en desarrollar habilidades profesionales, en seguridad financiera también, en tener tu seguro de vida, en tener el seguro de tus activos, sobre todo tu vivienda, tu automóvil, lo más riesgoso, visionario. Eso es fundamental. Lo segundo, y lo vamos a ver más adelante, es invertir en un emprendimiento. Hoy vamos a ver, por ejemplo, las 4P, el corazón del emprendimiento. Entonces, visionario, mire, no se necesita dinero
para empezar. Puede ser un broker, es decir, un intermediario en el mercado. Ya hemos hablado de esto, es fundamental. Tú en tu computadora, por ejemplo, puedes hacer una página de mercado, una página de mercadeo, una página de marketing, sin necesidad de mucho dinero. Ser un broker, poner y buscar, poner de acuerdo a una persona que quiere comprar con, obviamente, una persona que quiere vender. Y ahí te ganas una comisión. Eso es ser un broker. Monetización de habilidades, oficios, capacidades que tengas. Abrir tu canal en YouTube y empezar a enseñar tus habilidades. Esa es una forma de monetizar. O colocar clases online. Venta de bienes y servicios. El clásico. Y por supuesto el freelance. Es decir, trabajar por horas para algunas compañías que requieren de tus servicios. Por ejemplo, el marketing. Ese es el segundo nivel de inversión. ¿Qué hacer con estos ahorros que te están quedando? ¿Cierto? Y lo tercero, pues, es invertir en el mercado, que puede ser en el mercado inmobiliario, como yo te recomiendo, puede ser en fondos de inversión colectiva o puede ser también en el mercado de acciones. Si lo vas a hacer en el mercado de acciones, yo te recomiendo, pues, seguir los indicadores de las acciones, el JP Morgan, el índice S&P 500, que analiza las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, bonos de tesoro, bonos indexados o franquicias ya probadas. Este universo de las inversiones en las acciones, pues es muy grande, pero yo te recomiendo que mientras aprendes a manejar una plataforma segura, pues obviamente estés bajo la asesoría de una persona en un corredor de bolsa que sea profesional, que esté trabajando en un banco y que el banco te dé las garantías para poder empezar y evitar obviamente estafas. Bueno, visionario, como estamos acá hablando de invertir en un emprendimiento, entonces vamos a colocar un claro ejemplo de esos. Vamos a hablar, visionario, del núcleo, el core, la parte central de cualquier emprendimiento. Luego hablaremos del plan de negocio, pero empecemos a hablar de las 4P. Las 4P que son el corazón del mercado, el corazón del cliente, el corazón de un producto. 4P. Producto, precio, plaza y promoción. Cuando tú, por ejemplo, como colombiano, tienes el 10% del ahorro mensual, o sea que en 10 meses tienes el 100% de tus ingresos. Supongamos que tengas de ingresos $1,000 al mes. Quiere decir que en 10 meses vas a tener $1,000 para empezar tu emprendimiento. ¿Sí? $1,000. Bueno, una muy buena cantidad, visionario, para empezar con tu emprendimiento. ¿Qué es lo primero para el emprendimiento? Es determinar un P, producto o servicio. ¿Qué es lo que vas a empezar a promocionar? Entonces, lo primero es que definir un producto de calidad, un producto que pueda innovar, un producto que pueda crecer a escala, o sea, que sea escalable, un producto que vas a empezar, puede ser con pocos recursos, estamos hablando de $1,000, pero que vas a empezar a crecer. Y yo te voy a colocar un ejemplo práctico y un ejemplo real de eso, ¿cierto? Te voy, por ejemplo, a hablar de este café colombiano que se llama Café Magnolia. Café Magnolia. En Colombia tenemos cantidad de cafés y cantidad de cafés especiales. Entonces, entrar, por ejemplo, a competir en un mercado de café, tienes que entrar con un producto distinto. Este café es orgánico. Entonces, aquí lo primero que vamos a empezar a determinar es qué producto. Producto, Café Magnolia. ¿Cómo se diferencia este producto de otros? Pues que viene de una cordillera, de la cordillera de Guática, en el departamento de Risaralda, con una altura superior a los 1,600 sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar, lo que le da un sabor exquisito. Y como alrededor hay un conjunto de haciendas, algunas de caña, otras
pues básicamente también de café, de cítricos. Entonces le da un sabor muy delicioso. Este café, ya según, pues obviamente después de pasar la catación, dice la catación que tiene la humedad necesaria, que tiene unas notas de sabor florales, también a miel y a cítricos. Lo hace muy especial el hecho de que sea orgánico, es decir, que es un café eminentemente saludable, que va a limpiar el hígado, que va a ayudar al metabolismo, que no tiene fungicidas, ni tiene plaguicidas, ni tiene abonos que no sean naturales. Esto es lo primero, pensar en el desarrollo de tu producto. Por ejemplo, a mí me apasiona el café. Entonces, una marca basada en el café, Café Magnolia, como es esta marca de mi primo, Fernando Zuluaga Serna, y de su familia, ¿cierto? Y de su hija, Tulia Nicole, pues este café, por ejemplo, ya es especial para desarrollar un producto en torno a él, ¿cierto? Lo segundo, hay que determinar el precio del producto. Claro, como es orgánico y es seleccionado mano a mano y tiene ese sabor tan especial, pues hay que determinar cuál es el producto con relación al mercado. Con relación al mercado, hay productos, por ejemplo, de café orgánico en Jardín, Antioquia, que pueden costar una libra $20. Este, por ejemplo, va a estar en $9.90. Con eso también se quiere no pasar la barrera de los $10. No hacer clic en nuestro cerebro con las, digamos, en marketing se utiliza mucho el 9.90 o el 9.990, ¿sí? $10 es un precio muy competitivo a nivel nacional y también a nivel internacional. Con eso, pues obviamente se garantiza la sostenibilidad de la granja Magnolia donde se produce el café, ¿cierto? Se logra sufragar los gastos de la recolección artesanal, porque no es a través de máquinas, sino artesanal, de la selección también artesanal del grano, ¿sí? Y pues obviamente se pagan todos los costos de producción y los costos de distribución y los costos de marketing. Entonces hay que determinar muy bien el precio y para eso pues hay que hacer un buen costeo. Lo otro, visionario, después de que yo tengo un excelente producto y tengo un excelente precio, pues ya es dar a conocer el producto. Y para eso, visionario, tenemos aquí también de Peter Navarro esta colección de posicionamiento de marca. La marca hay que hacerle un branding, ¿cierto? Hay que desarrollarla, hay que hacerle un mercadeo. Pues para eso, por ejemplo, aquí ya está la distribución que la hace el grupo de liderazgo IFEL. Básicamente es una escuela de negocios. Y entonces la escuela de negocios pues se encarga también de hacer el marketing, la promoción. ¿Dónde se hace? Pues se hace en las redes sociales, ¿sí? Una persona del equipo a través de inteligencia artificial se encarga de hacer también la promoción, se encarga de hacer los reels, se encarga de hacer los shorts, se alcanza a desarrollar toda la marca. Y place, el lugar, porque son 4 P's, precio, plaza, producto y promoción. ¿Dónde es la plaza? ¿Dónde la persona lo van a poder conseguir? Eso es fundamental para crear un negocio. Acá, por ejemplo, se va a poder conseguir en la empresa Enter Colombia, en su página web. Pero también, pues obviamente, hay forma de enviarlo. En el caso de Colombia, luego habrá que pensar para el exterior, pero en el caso de Colombia, pues aquí hay unas distribuidoras importantes con las que se puede llevar el café hasta donde la persona quiera. Por ejemplo, el caso de Servia Entrega, que tiene servicio incluso desde la misma cordillera. Entonces, hay que crear una unidad productiva mirando las necesidades del mercado, visionario, y hay que generar una empresa para poder desarrollar ese producto. Entonces, no es solo quedarnos en el ahorro, sino convertir ese ahorro, convertirlo en inversión, ¿sí?
Y la inversión, visionario, pues obviamente hay que volverla algo real, hay que volverla un emprendimiento. Y ese emprendimiento, pues ya estamos diciendo acá que hace parte de las 4P: precio, plaza, producto y promoción. Bueno, visionario, hemos hablado en este caso, de 2 siameses, ¿cierto? El siamés de que va el ahorro y la inversión juntico, ¿sí? Mejor dicho, el ahorro tiene un desarrollo. El ahorro se desarrolla en la inversión. Es el culmen de la inversión. El ahorro no es para dejarlo guardado en el colchón o para dejarlo en un banco. Es para volverlo emprendimiento. Ahora, vamos al otro tema, al tema de la otra siamés, el gasto y el consumo. Porque puede que, por ejemplo, para el café Magnolia, para que haya punto de equilibrio, pues se necesita por lo menos la producción mensual en este caso, de 2 arrobas o 3 ya de café molido. Entonces, hay un nivel mínimo de producción para desarrollar el café Magnolia. Bueno, visionario, vámonos acá para el tema del consumo. Si estamos diciendo que aquí la gente está ahorrando el 20% en China o el 10% en Colombia, pues lo demás se lo está gastando. Entonces yo quiero que analicemos cómo es que las personas se gastan el dinero. Bueno, aquí seguimos con, este es un gráfico del diario La República, que es el que estamos trabajando en. Sí, visionario. Entonces aquí vamos a analizar cómo es que las personas normalmente gastan su dinero. Este es otro, digamos, otro análisis estadístico. En los gastos fijos, pues la mayor cantidad de personas se gastan el 80%. ¿A qué llamamos gastos fijos? Salud, vivienda, educación, pólizas, créditos también. Y pues ahí le quedaría a las personas un 10% para lo que podemos llamar gastos variables. Esto es un promedio en que la gente normalmente gasta su dinero. ¿A qué se llaman gastos variables? Pues se le llaman a el celular, el transporte, el pago de combustible, ¿cierto? El entretenimiento. Y le queda un 10%, digamos que las personas normalmente tienen otros gastos irregulares, como que hay una reparación para el auto, una reparación para la casa, un imprevisto que llegó una familia y hay que atenderla, llegó de vacaciones, gastos médicos, etc. Entonces, esta es una forma en que las personas gastan su dinero. Se supone que no está quedando dinero para ahorrar, ¿sí? Recuerda que la regla es 50, 30, 20. Hay que sacar el 20 para ahorro. Lo que nos está diciendo esta gráfica es que la mayor cantidad de gente pues no está, digamos, ahorrando porque se gasta en gastos fijos 80%, el otro 10 en gastos variables y el otro 10 en gastos irregulares o imprevistos. Ahora, hay otras familias colombianas, por ejemplo, como lo estamos viendo aquí, visionario, pues que sí están generando el 10% de ahorro. Entonces, esas familias, lo que está pasando con ellas es que tienen un porcentaje menor en los gastos fijos y sacan el ahorro primero. Es la única forma de ahorrar, sacar el ahorro, es decir, el 10% o el 20% que nosotros recomendamos primero, ¿sí? Bueno, las familias, nos dice estadísticamente, gastan aproximadamente un 30% en los créditos de consumo. Un crédito hipotecario, un crédito para casa, créditos en sí. No se puede pasar de esta ratio. Cuando una persona debe más del 30% de su salario mensual, ya no tiene salud financiera, tiene una toxicidad financiera. Entonces, tener en cuenta que no puede pasar más del 30% de deudas para pago de deudas. Y ese 30% debe ir ya incluido en su gasto del 80%, porque si no, no había forma de ahorrar. Las familias gastan mensualmente en promedio entre 3 y 5%. Bueno, o eso es lo ideal. ¿En qué? En diversión, entretenimiento y ropa. Ese es como el estándar general. No se puede pasarte ahí.
Por ejemplo, si una persona, unos tenis hoy, Jordan en Colombia, cuestan un salario mínimo mensual, 1.300.000. ¿Qué tal una persona que se gana un salario mínimo y se compra unos tenis? Quiere decir que toda su capacidad laboral terminó en unos tenis. Entonces no va para nada. Para comprarse unos tenis Jordan que vale un salario mínimo en Colombia, es decir, 1.300.000, solo destinando el 3% o el 5% del salario, pues se demoraría meses sobre los meses. Entonces, hay que tener muy bien en cuenta esto, visionario. No sacar más del 3% para entretenimiento, ropa o diversión. Vamos a verlo acá, y esta es una fuente de mis finanzas del Banco Da Vivienda, de cómo normalmente una familia con un ingreso de 1.900.000 gasta en Colombia su dinero al mes, ¿cierto? En Colombia el salario mínimo es de 1.300.000. Aquí estamos hablando de una familia donde puede que papá y mamá trabajen y entre los dos tienen un ingreso de 1.900.000, que es más del 50% de las familias en Colombia. O un profesional que vive solo y que tiene ese ingreso, 1.900.000. Bueno, visionario, gasta el 28.7% en vivienda y en servicios públicos, ¿sí? Y es digamos que eso es un estándar a nivel mundial. Colombia ya está afinado con los estándares internacionales, que dicen que no se puede gastar más del 30% en vivienda. Por ejemplo, si tiene un crédito hipotecario, que es lo que estamos diciendo acá, no puede el crédito hipotecario más el carro, por ejemplo, o la moto, pasar al 30%. O si paga arriendo, pues no y paga arriendo y paga la cuota de la moto o del carro, no puede pasar del 28.7%. Lo mismo si está en Estados Unidos y se gana $1.000 al mes, pues solo puede destinar de esos $1.000 280 o $290 para su vivienda. Y como es tan costoso, pues lo más seguro es que le toque un co-living, pagar con otra persona un lugar. Bueno, entonces, visionario, aquí por ejemplo estaríamos hablando de un arriendo aproximadamente de 550 a 650.000 pesos normal. Bueno, el otro porcentaje se gasta en cuidado personal, desodorantes, cortes de cabello y también en servicios públicos, ¿cierto? Entonces, ahí hay un gasto alto, ¿cierto? Claro, porque es una sociedad que nos exige mucho belleza, nos exige ir al gimnasio. Entonces, aquí hay ya casi un 20% de todo el salario, o sea, más de 380.000 pesos. Miren, la comida, incluso alimentos y bebidas no alcohólicas, mire, visionario, el 15.9%. O sea, las personas gastan más en servicios, agua, luz, teléfono y en cuidado personal de lo que están gastando en comida, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel internacional la comida puede girar entre el 15 y el 20%. Pero si hay personas en condición de pobreza, la persona en condición de pobreza puede gastar hasta el 66% de su salario solo en comida. Desde ahí el tema de los modos. Hay que estar en modo prosperidad y no estar en modo supervivencia. En el transporte, 9.5% es el estándar colombiano. El estándar internacional a veces llega hasta el 17% en transporte. Pero acá en Colombia, pues digamos que tenemos un buen transporte. Pero ahora, si una persona consigue un auto y apenas tiene 1.900.000 de ingreso, pues eso se va a disparar del 9.5 hasta el 20%. Entonces, lo ideal es que no gastes más del 10% en transporte. Por ejemplo, si la persona le gana 1.900.000, entonces en transporte no se podría gastar más de 190.000 pesos. Ahí tendría que estar la cuota de la moto, ¿cierto? O tendría que estar lo que está pagando en gasolina o lo que está pagando en transporte masivo, ¿sí? En restaurantes y hoteles el 8.4. O sea, esta persona le podría gastar más de 150.000 pesos al mes en comidas en la calle. Ni podría gastarse en vestido y calzado más del 4%.
es decir, 80.000 pesos. Entonces, si compra aquí en Colombia una blusa de 80.000 pesos, la compra al mes, ya no puede volver a comprar hasta el próximo mes. Y si va a comprar zapatos que acá valen $100, pues tendría que esperar 4 meses para comprarse unos zapatos. Eso es más o menos ir haciendo los cálculos para no pasarnos. Muebles 3.5, información y comunicación 3.3, recreación solo el 3%, o sea, 60.000 pesos. La gente ya casi no sale, la clase, digamos, clase media, clase baja, pues porque solo un 3% le quedaría para recreación. De 2 millones de pesos sería solamente 60.000 pesos para salir a cine, por ejemplo. Educación el 3%, salud 1.7% y bebidas alcohólicas el 0.7%. Así es que las personas gastan su dinero en clase media en Colombia. Pues porque, como les digo, la clase baja o de bajos ingresos, de baja renta, pues obviamente gasta mucho más en comida y pues le reduce obviamente a información, a salud, a bebidas alcohólicas, a restaurantes, a recreación y cultura. Hay unos grandes sacrificios que hace las personas que están en modo supervivencia. Entonces, visionario, ¿cómo hace uno acá? Pues, a ver, hemos dicho que si nosotros queremos manejar un buen presupuesto, un presupuesto que nos ayude a ahorrar dinero y un presupuesto que nos ayude a avanzar económicamente, yo lo primero que tengo que trabajar muy bien es mi tabla de consumo. Por ejemplo, visionario, míralo. Ahí no está el 20% de ahorro. Me está diciendo esto, que la gente se gasta su dinero todo. Entonces, ¿dónde está el ahorro? Ya tengo yo que empezar a mirar en mi Excel o en mi plataforma donde yo haga mi trabajo de presupuesto, ¿dónde es que voy a empezar a sacarle porcentajes para poder ahorrar? Entonces, vivir con mi mamá y ahorrarme la plata del arriendo, bajo el 10%. O, por ejemplo, menos cuidado personal o menos gimnasio o gimnasio en la casa o menos viajes. Bueno, hay que empezar a reducir este porcentaje o no tener una moto tan costosa o un carro tan costoso. Bueno, tengo que empezar a analizar qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Por ejemplo, menos bebidas alcohólicas, ¿cierto? Porque hay unas que se pueden quitar. Por ejemplo, ¿qué tal la educación? No se puede quitar la educación porque estamos diciendo aquí que hay que invertir en sí mismo, justo en educación. Entonces, ¿en qué vamos? Visionario. Vamos a poner mucha atención a esto. ¿Dónde es que vamos a sacar el 20% del ahorro? Mire, visionario, aquí tenemos alimentos y bebidas no alcohólicas, no le podemos quitar nada porque esa es nuestra alimentación. Estamos diciendo que hay que dedicarle mucho a invertir en sí mismo. Entonces no vamos a poder quitarle a alimentos. Pero ojo, restaurantes y hoteles 8.4, ese sí. Y vamos a ver ahorita cómo. ¿Cómo? Muebles y artículos del hogar también. Le vamos a poder quitar un poco, ojalá todo a bebidas alcohólicas. Información y comunicación un poquito, ¿cierto? Entonces la plata va a salir justamente de aquí. Va a salir de la vivienda, sea un co-living, ¿sí? Va a salir de restaurantes y va a salir de muebles y va a salir de prendas de vestir. ¿Cómo es que va a salir eso, visionario? Ahí es donde les decía yo hablar de la carta de la felicidad de Epicuro a Meneceo. Póngale pues cuidado, visionario. Vámonos acá con las necesidades. Vamos a analizar estas necesidades. Acá en este portal de psicología online nos hacen un resumen muy interesante de esta carta a Meneceo. Vea, visionario, hay 3 tipos básicos de necesidades. Bueno, 3 no, esta es la tipología tripartita. 2 de las cuales son necesidades reales y otras que no. Entonces, dice Epicuro que las necesidades son, primero, estas necesidades primero que hay que satisfacer. Estas necesidades primarias. ¿Cuál? Comer solo cuando se tiene hambre. Beber solo cuando se tiene sed. Y dormir solo cuando se está cansado. O sea, esas son las necesidades que hay que hacer sí o sí. A estas necesidades naturales,
que son necesarias, hay que satisfacerlas bien. La norma es satisfacción. ¿Sí? Bueno. Las segundas son naturales también, pero no son necesarias. Dice Samos, Epicuro de Samos, que son instintos naturales que pueden ser eliminados. La gula, comer cuando no se tiene hambre. ¿Sí? Beber cuando no se tiene sed, por ejemplo. Bueno, tener instintos sexuales desbordados. Por ejemplo, todos sabemos que tener 2, 3, 4, 5 mujeres o 4, 5, 6 hombres, pues la plata se va a Visionario. La lujuria es una gran pérdida de dinero. Entonces ahí hay un tema, por ejemplo, importante que tiene que ver también con la ética. Bueno, entonces, a estos naturales que no son necesarios, hay que mesurarse, ser prudentes, controlarlos. Entonces, Visionario, ¿cuáles son esos de acá? Mira, por ejemplo, Visionario, estamos diciendo que esos son estos de restaurantes y hoteles. Esos son los naturales no necesarios, no necesarios. O por ejemplo, las prendas de vestir y el calzado, ¿sí? No tienes que estar cambiando todo el tiempo. Puedes tener una forma más clásica de vestir para que no tengas que estar cambiando al ritmo de la moda, que es tan costoso. Entonces, Visionario, vamos con las otras necesidades que son dos aquí es donde se nos va la platica, Visionario. La platica se nos va en las que no son ni naturales ni necesarias. Los lujos, ahí se nos va la platica. Por ejemplo, la búsqueda de poder, la búsqueda de riqueza, la búsqueda de fama, o sea, acrecentar el ego, la belleza en exceso, bueno, lo que nos dice la cultura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí es donde se nos va la platica, Visionario. Donde, mire, solo para sostener la belleza, mire cómo se nos va la platica, Visionario. Me está diciendo aquí la estadística que la gente está gastando más en belleza, 18,3%, que en su propia comida, el 15,9%. Entonces la plata se nos está yendo ahí y no estamos contando, por ejemplo, los costos de lo que tiene que ver con las cirugías. Entonces, que implantes de seno no valen pesos, se multiplica por millones, ¿cierto? No vale $1, sino por miles de dólares, ¿cierto? Entonces, esta cantidad este desarrollo, digamos, de la estética, pues vale mucho dinero. Y debería tener un bloqueador para proteger, por ejemplo, la piel, a tener productos de belleza extremadamente costosos, antiedad. Igual pues uno se va a envejecer y no podemos caer en el síndrome de Peter Pan. Entonces, mire, Visionario, cómo es que se va la platica. Entonces, aquí estamos con un enfoque. El enfoque de Epicuro de Samos es, hay necesidades naturales que son necesarias. Hay necesidades naturales que no son necesarias. Y hay necesidades que no son ni naturales ni necesarias. Las primeras, Visionario, satisfacerlas con prudencia. Las segundas, mucha moderación. Y las terceras, control, Visionario. Ojalá las podamos eliminar. Y eso nos va a ahorrar una cantidad enorme de dinero. Y con ese ahorro, Visionario, es que vamos a poder volver acá a mirar cómo es que vamos a ahorrar. ¿Sí? Aquí es donde vamos a poder decir que vamos a dejar en rojito la supervivencia y la comida y la vivienda y el desarrollo humano, y vamos a poder incluso vamos a poder salvar, ahorrar 25%. Pero hay que hacer un sacrificio acá. Hay que empezar a hacer, ¿de acá qué es? Porque la casa es una necesidad natural. Pero ahora, si quieres vivir en un extracto por encima de tus capacidades, pues ya no es tan natural. El transporte es algo importante, pero si ya no quieres viajar en transporte masivo, sino que quieres tu auto, y no cualquier auto, sino el último auto de marca, entonces es tu ego, no tu utilidad, no tu funcionalidad, ¿cierto? Entonces aquí es donde la plata se pierde. A ver, resumamos esto en el tablero visionario. ¿Qué nos están diciendo estos cuatro autores? Estos cuatro autores que son los padres del estoicismo, donde hoy se basan todos esos movimientos estoicos contemporáneos, visionarios. Miren,
Ahí te recomiendo un documental de Netflix, Minimalismo, para que entendamos mucho mejor esto. Vea, si quieres ahorrar dinero, visionario, yo te recomiendo seguir un movimiento que es el minimalismo. Ese movimiento te va a dar más paz y te va a dar más dinero. Es increíble lo que ese movimiento puede hacer por ti. También puedes seguir un movimiento que se llama simplicidad voluntaria o simplicidad inteligente. Te lo resumo, visionario. Bueno, también está acá ya en la Sociedad Sin Alma. Yo le dedico un tiempito porque me parece súper importante, visionario. A ver, primero, visionario, primero, fundamental, minimalismo, vivir más con menos. ¿Qué quiere decir eso? Visionario, tengamos en cuenta que nosotros nos llenamos de lujos innecesarios. Eso es justamente lo que me está diciendo aquí Epicuro de Samos. Me está diciendo a mí, se me está yendo la plata en lujos, en buscar poder. Y te coloco el mismo caso. Mira, el caso, por ejemplo, de este reloj Casio. Este reloj Casio, sí, cuesta $100 y me va a durar mucho porque es muy fino, es en acero inoxidable, $100. Pero si yo tuviera un Rolex, pues me podría costar, ¿cuántos? 10, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares y póngale ahí para arriba. Mientras que ese dinero podría usarlo en acciones o en el mercado inmobiliario. Entonces, estamos diciendo que hay relojes que valen más que apartamentos, por ejemplo. Apartamentos se pueden conseguir en 30 mil o en 40 mil dólares acá en Colombia. Muy buenos. Incluso un reloj Rolex puede costar más que un apartamento de esos. Eso ya es derroche, visionario. Eso es derroche. Entonces, ahí es donde está el problema de Epicuro de Samos. Lo que no es ni natural ni necesario. Entonces, ahora, visionario, incluso yo ni siquiera necesito el reloj. ¿Por qué no necesito el reloj, visionario? Pues porque el celular me da la hora. Me da la hora el celular, ¿cierto? Pero bueno, para mí es un recuerdo de mi padre y es muy, muy interesante pues ese relojito por eso. Es más que todo como un recuerdo. Bueno, visionario, entonces, a ver, minimalismo, ¿qué significa? Primero vamos a, míreme acá, visionario, slow. Esto no está de moda. Lo de moda no es lo lento. Lo de moda es ser un turbo consumidor, como dice Gilles Lipovetsky en la felicidad paradójica. Lo de moda es la hipervelocidad. Lo de moda es el estrés. Lo que me está diciendo el minimalismo es, no, simplifique. Vamos a simplificar. Entonces, slow food. Mira, visionario, slow food. ¿Qué es eso? Es un movimiento de comida lenta. ¿Cuánto te estás gastando en restaurante, visionario? Te estás gastando este dineral. Mira pues, recuerda que te estás gastando 8,4 en restaurantes y debes dejar una buena propina y debes pagar parqueadero y debes pagar la bebida por aparte y es una cantidad de costos. Pero si haces comida lenta, tú decides la calidad del producto, tú decides el aceite de oliva extra fino, tú decides la calidad del tomate, por ejemplo orgánico, tú decides la calidad de la carne, por ejemplo punta de anca madurada. Comida lenta. Practicas mindfulness mientras cocinas porque te concentras en la comida. Disfrutas con tu familia, no tienes que entrar y pararte. No te estoy diciendo que tampoco vas al restaurante, claro que no. ¿Y qué tal que tu emprendimiento sea un restaurante? Sí, visionario, hay que ir, pero con moderación, porque esa no es una necesidad natural ni necesaria. Entonces, a los restaurantes vamos con moderación. O sea, no es que vamos cada fin de semana o todos los días, no. Entonces, ahí estamos hablando de el slow food, que tú también hagas tu comida, que tú hagas tu bebida, que tú hagas tu café. El slow fashion, o sea, claro, puede que tu emprendimiento sea un emprendimiento de ropa, sí. Visionario, ¿qué recomiendo yo? Minimalismo, por ejemplo. Dice, vivir simplificadamente tu ropa. No es que llegó la primavera, cambio de colección para primavera. Que llegó entonces otra estación, entonces, bueno, entonces vas a tener que cambiar. Vas a tener que cambiar entre otoño, primavera, verano, invierno. Entonces, por cada estación del año, vas a tener que cambiar de ropa. No, ahí no va a haber bolsillo que aguante. No hay. Y mire, si por ejemplo nos están diciendo acá que en ropa es el 3,9,
el 4%. Si tú tienes un slow fashion, ¿sí? Una moda lenta, pues vas a ahorrar mucho dinero, visionario. No vas a tener que tener 20 zapatos en tu casa. No, ni vas a tener que tener 20 prendas de vestir en tu casa. Vas a gastar tu ropa y luego la puedes comprar de mucha calidad para que te rinda, ¿sí? Y la vas cambiando cuando se va acabando. Esto nos lleva, visionario, a tener un slow life, una vida lenta. Por ejemplo, en turismo, no irte a gastar una cantidad, un furgo de plata a unos mega hoteles cuando puedes ir por un Airbnb y hacer una inmersión cultural. Pues, en lugar de quedarte en un hotel de 5 estrellas, 6 días, pues te puedes quedar hasta un mes en Airbnb. Entonces, esto hace parte, digamos, del slow life. Ahora que tú ya tienes programado que vas a celebrar tus 50, tus 40 o tus 20 y lo quieres hacer bien y tienes ahorros para eso programado, pues no hay problema. Bueno, visionario, entonces, lo primero era esto. Ahora, lo segundo, o sea, lo primero es tomar la decisión de una vida minimalista. Lo segundo es, visionario, decirle no a algunas cosas, no a la obsolescencia. Por ejemplo, a los celulares les queda muy fácil. Entonces, Apple 10, 11, 12, 13, 14, 15, facilísimo. O a Samsung, le queda muy fácil, por ejemplo, decir, Samsung Galaxy 20, 21, 22, cambian el nombre, le ponen cualquier camarita de lujo y ya suben millones. Entonces, ¿ahí qué pasa? Nos están haciendo obsolescencia. Con los algoritmos, con los software, ya quedan obsoletos en 2 o 3 años, ya no les sirve el sistema operativo, ya hay que actualizarlo, ya no carga tan bien. Entonces, programan con fecha de caducidad cuando debo cambiar de celular. Obsolescencia instantánea es otra obsolescencia que se crearon. Entonces, el celular está bueno, el iPhone 14 está bueno, pero entonces, para hacerlo más obsoleto, entonces ya lanzan el Pro más, ¿cierto? Entonces, hay una obsolescencia acelerada. Y la instantánea, pues básicamente, o percibida, es la que yo digo, yo quiero esto y lo quiero ya, quiero vivir la experiencia, pero ya vivir la experiencia ya es obsoleto para mí. Entonces, hay que decirle no a la obsolescencia. ¿Qué es lo contrario de esto, visionario? ¿Qué es lo contrario? Hay que practicar un movimiento que se llama el movimiento de restauración. Es un movimiento visionario que nos dice, hombre, lo que tiene una falla, pues hagamos el arreglo, ¿cierto? Lo que ha fallado, hagamos el arreglo. Los japoneses tienen por ejemplo, algo muy bonito y es una tradición que cuando se daña una taza familiar que viene por tradiciones, ellos la vuelven a arreglar con oro y así resalta, digamos que durante la vida se van teniendo cambios. Es una forma de restauración, como también hay restauración en el arte. Visionario, eso tenemos que hacer, pues obviamente para proteger también el ecosistema, el ambiente, pero también nuestro bolsillo, visionario. Porque miren aquí, por ejemplo, muebles y artículos, 3.5%. Es muy alto. Es muy alto porque si tú tienes una cama de roble y una buena madera, visionario, dura más de 100 años. Son 10 generaciones que pueden vivir con eso. Eso, mejor dicho, esas camas no tienen acabadero. Entonces, ahí hay que tener en cuenta el movimiento de no obsolescencia, ni programada, ni acelerada, ni instantánea. Bueno, visionario. Y lo tercero es decirle sí rotundamente, sí al consumo inteligente. ¿Qué es el consumo inteligente? Primero, que sea funcional. O sea, que lo necesite realmente. ¿Qué quiere decir eso, visionario? Eso quiere decir que si necesitas un carro para movilizarte, pues no tiene que ser un carro de $100,000. Puede que el de $25,000 te cumpla la misma función. Entonces, ¿para qué comprar el de 100,000? Por ejemplo, que sea sostenible. Claro, es preferible conseguir un carro, digamos, eléctrico que protege el ambiente o híbrido, pues a uno de gasolina. ¿Sí? Que el consumo sea ético. Que tú por lo menos entiendas que es mejor incluso pagar un costo más altico si el producto viene certificado ambientalmente, si el producto viene certificado de buenas prácticas laborales, si
si el mundo, si digamos viene certificado también con, digamos, con normas internacionales de seguridad. Entonces ahí es un consumo más ético. Puede ser un poquito más costoso, pero es más ético. Entonces, visionario, a ver, si nosotros logramos implementar una gran parte de la ética, una gran parte de esos movimientos, ¿sí? A nuestras finanzas nos va a ir mucho mejor. Porque es que miren el reto. El reto es que esta tabla de consumo, que es el promedio, que es de cantidad de personas y de generaciones, pues eso, visionario, tiene que verse reflejado en que yo tengo que empezar a simplificar porcentajes para poder sacar mi 20%. Y ojo, visionario, el 20% lo saco yo primero. Antes de pagar arriendo, antes de pagar servicios, antes de ir a mercar, yo saco mi 20%. Por eso tengo que hacer un excelente presupuesto. Esa es la clave, visionario. Hacer un excelente presupuesto. Bueno, visionario, vamos a pasar en el próximo video al tema de hacer ya un plan de negocio, porque nos vamos a enfocar mucho acá en invertir en un emprendimiento. Nos vamos a hacer los pasos para yo llegar a esas 4P: creación de producto, de precio, plaza, producto y promoción. Visionario, te invito a que te suscribas al canal, le des like, si te gustó, también lo compartas, porque así aumentamos esta comunidad educativa de liderazgo, de gestión empresarial y de finanzas. Bueno, visionario, muchas felicidades. Espero que esto se sirva bastante.